independiente que estemos hablando de este nivel de atención, de todas maneras estamos pensando en el tránsito de la persona desde APS a especialidad. Lo mismo va a pasar después en la tarde con el módulo de especialidad y vamos a estar pensando en cómo es esta conexión. Y ahora lo que les comentábamos en la mañana es respecto a que vienen de alguna manera los protagonistas de este bloque, porque la idea es que podamos revisar prácticas de implementación que nos muestren cómo lo están haciendo algunos territorios según sus realidades, pero además podamos reflexionar también en torno a cómo estamos desarrollando esta tarea que en algunos momentos es bien compleja. Entonces, les voy a contar un poco cómo va a ser la mañana. Vamos a tener 3 prácticas de implementación. Primero, cortitas, van a ser de 15 minutos aproximadamente. La idea es que después podamos revisar la experiencia de telegeriatría, la célula de geriatría, y posteriormente vamos a revisar otra experiencia y podamos ahí hacer una conversación. Por supuesto que al final de cada presentación también podemos dar la palabra por si alguien quiere hacer algún comentario. Entonces, para comenzar esta segunda parte, le vamos a dar la palabra al Servicio de Salud BioBio, a la referente de personas mayores, pero además referente de demencia, y tiene una doble militancia, Marcela Álvarez, terapeuta ocupacional, que nos va a comentar de una experiencia de implementación en su territorio. Así que le damos la palabra. Muchas gracias. ¿Aló? Gracias. Y eso que no puse terapias complementarias, pero también lo llevo yo. Bueno, yo creo que eso nos pasa a todos y todas, esto de tener más que una doble, una triple y no sé cuántos programas a cargo. Y yo creo que le contaba a una colega que fue una de las cosas que me pregunté cuando me pidieron que viera demencia. ¿Qué tengo que ver yo con demencia? Y en realidad cuando veo los programas que yo llevo, digo sí, y hoy en día entiendo que por qué lo veo y que sí tiene sentido. Además, bueno, me acompaña Vivi Velázquez, que yo sé que está conectada ahí en el sistema. Ella también conocía mi trayectoria personal, que de alguna manera yo trabajé 17 años en la psiquiatría severa. Yo partí en el psiquiátrico El Peral, no internada, sino que trabajando. Me tocó el proceso con Alberto Minoletti del cambio del modelo psiquiátrico severo a la salud más, al plan comunitario. Entonces, entiendo también bastante de lo que estoy haciendo hoy en día, pero además yo creo que tengo esa pasión y esa energía de todavía de la vieja escuela de repente de los funcionarios públicos que creemos en los cambios y que los cambios son muy lentos. O sea, lo de la psiquiatría comunitaria, de la parte de psiquiatría severa, yo creo que se demoró 10, no sé, ahí ustedes me corrigen, 10, 12 años, desde que salió el plan nacional, el primero. Entonces, lo de ahora no es lo mismo, pero me hace mucho sentido, ¿ya? O sea, yo creo que es importante también contemplar lo que uno trae en la mochila cuando uno va a instalar un cambio. Porque si no tienen la motivación, la verdad que mejor dedíquense a otra cosa. Bueno, ojalá que no se me falle esta cuestión. Ahí. Obviamente quiero contarles, para los que no conocen mi realidad, mi provincia, Biobío, es una comuna bastante extensa, ya tiene cerca de 395 habitantes, según el censo, una superficie bastante amplia. Ay, no sé qué le pasa. Y tiene 7 unidades estratégicas. Ya nosotros nos organizamos en relación a eso, según los colores que están ahí. Y lo importante acá en esta provincia es la ruralidad, que es muy alta, 27% aprox. Y la presencia, obviamente, de pueblos originarios, ¿ya? Y además una tasa de envejecimiento bastante alta, ¿ya? Bueno, a propósito, no sé cuántos encargados de personas mayores hay acá, que levanten la mano. Importante, igual quería como recalcar a propósito de una pregunta de Nanti, comentario en relación a qué se necesita para esto. Yo creo que la presentación de las chiquillas, la Nanet y la Milena, fue ya un cambio importante, porque en los que hemos estado en otras jornadas, antes veíamos todo por separado. Y hoy día haberlas visto juntas, yo creo que son hitos que hacen ya la diferencia a los cambios, ¿ya? Bueno, ¿cómo ha sido en Biobío la trayectoria del GES 85? Todos sabemos que partió el 2019. Yo, de verdad, a mí me cuesta mucho separar lo que hago como parte de geriatría y parte de demencia, así voy a tratar de ser lo más claro. Pero en general nosotros partimos también ese año con un comité de gestión de personas mayores, ¿ya?
Entonces ya veníamos trabajando que era necesario cambiar la mirada de atención de las personas mayores. Yo, al igual que la Nanet, voy a hablar más de personas mayores porque es mi área fuerte. En ese tiempo se incorpora el GES, obviamente, y ahí puse en rojo el tema del ordinario, donde me mencionan a mí, porque yo creo que en nuestro servicio eso marcó una diferencia. O sea, no era de salud mental la encargada, sino que era del ciclo de personas mayores y con todo lo que yo tengo que llevar. También, obviamente, en esos años llegaron más neurólogos y incorporamos al doctor Labrín, que entiendo que también está conectado, le mandamos saludos. Y con él empezamos también un trabajo fuerte de diagnóstico y de cómo esta GES llegó sin las orientaciones, tuvimos que, obviamente, como todos ustedes me imagino, hacer sus protocolos locales, ¿ya? Y nosotros terminamos de hacerlo en tiempo de pandemia, recuerden que son los años por ahí, en donde eso también la pandemia nos ayudó como a organizarnos antes de empezar. Esta cosa no sé por qué retrocede, chiquillos. Estoy tratando de avanzar, pero bueno. Entonces ahí, después del año 2020, nosotros pudimos publicar, o sea, compartir ya nuestro... No sé si tú me estás cambiando. O sea, bueno, no sé. Si no, les cuento en relación a lo que me acuerde, que yo me acuerdo de la mitad de las cosas que hago. Así que, pero bueno, esos años empezamos hicimos toda la educación de nuestro protocolo local. Y con el doctor Labrín y la encargada de GES recorrimos las unidades estratégicas y socializamos este protocolo, porque una de las cosas que los equipos nos dijeron al principio, no sabemos nada de demencia, ¿qué vamos a hacer? Y fue como el susto de todos y todas, ¿ya? Después, en paralelo con la Vivi, empezamos también a trabajar el proyecto del Centro de Memoria, que eso se demoró más o menos, Andrea nos va a contar a la tarde, algo así como 2 años en que saliera su inauguración, ya empezar a funcionar este centro de memoria, más o menos, ¿cierto? Y, espérate, ay, ¿por qué me hacen esto? Ya, voy a tratar de ir. Ya, en paralelo nosotros, bueno, ahí como le estaba contando, el 2021, en el mismo año, por acá vengo ya con la trayectoria de CISEP, porque la idea era ir como comparando, también se inicia toda la llegada de CISEP a nuestro servicio. También de alguna manera muy lenta, muy quizás tímida, principalmente instalado desde la parte más de la medicina familiar, la parte cardiovascular, y yo personalmente estaba todavía en ese minuto fuera de CISEP, dijéramos. Ya, entonces en eso, pero sí ya el 2020, cuando varios hicimos el curso de CISEP, ahí ya nos empezamos como a reformular, a incorporarnos también en la estrategia de CISEP. Ya, perfecto. Entonces se lograron, hasta el día de hoy ya prácticamente hemos capacitado toda la red en el tema de CISEP, y cuando hacemos las capacitaciones, como yo veo toda esta diversidad de programas, convocamos a todos los referentes, o sea, al de demencia, yo llevo a los chiquillos del más adulto mayor, vamos sumando a los de salud mental, etcétera, ¿ya? Por supuesto que el 2019 la pandemia nos interrumpió un poco ese trabajo, el 2021 ahí ya nos incorporamos como personas mayores en el trabajo fuerte de CISEP. Obviamente, como todo, se incorporó a la programación también, y este año estamos fuertemente ya como comité, reformulamos la resolución que teníamos del comité inicial, que era principalmente cardiovascular, médico de familia, y ahí les voy a mostrar quiénes están hoy en día. Y este comité este año ha hecho un recorrido a todas las unidades estratégicas que yo les mostraba al principio, que son las 7, ¿ya? Al igual como contaban por ahí, también hicimos una encuesta diagnóstico de cómo están viendo los equipos la instalación del CISEP, y dentro de eso aparecen ciertas cosas importantes de mencionar, aparte de todo lo positivo: dificultad en organizar roles y plan de trabajo en los equipos, lentitud en la elaboración de protocolos y estandarizar los que hay, lentitud de incorporar a las horas de QF y lentitud en la instalación de gestión de casos, ¿ya? La siguiente. Bueno,
como comité, entonces, como les decía, nosotros nos analizamos. Esto es parte del trabajo que hicimos en el curso también, ¿ya? Donde vimos nuestras fortalezas, nuestras oportunidades. Y dentro de ella, obviamente, veíamos que los integrantes en general del equipo tenían un alto nivel de compromiso. Vuelvo a hablar del tema del compromiso y la motivación. La vinculación cercana también con los integrantes de la red, o sea, tratamos que nos vincularan con los distintos programas, ¿ya? Y la oportunidad de implementar, siempre lo hemos visto a la SICEP como una oportunidad de implementar todo el trabajo previo que yo les contaba. O sea, yo creo que SICEP, les decía por ahí, vino como un anillo al dedo en esto de las cosas que a veces nos cuestan, cómo organizar, cómo estructurar, cómo desde el MAIS. El SICEP nos ayudó también en demencia, por ejemplo, a darle un sentido, darle una estructura, ¿ya? Bueno, obviamente la debilidad que a pesar de toda nuestra intención de vincularnos, de tener este comité, siempre persiste un poco la fragmentación. O sea, no todos los equipos han logrado eso, esto ha sido paulatino en cada uno de los establecimientos, ¿ya? Porque no siempre tienen tiempo para reunirse, para este tipo de trabajo cuesta más por la agenda propiamente tal, ¿ya? Y las amenazas, las que también conocemos, la sobrecarga laboral, la falta de recursos que ya han mencionado y la falta de coordinación a veces que en ese minuto, esto es del año pasado, veíamos como parte desde los programas desde ustedes, del MinSal, que de repente faltaba esta coordinación entre los programas. Y yo siempre lo mencionaba, no era un pelambre. Por eso que les digo que me gustó mucho verlas juntos hoy día en esto de presentar delante. Cambia nomás, Nanette. Bueno, en ese mismo curso y todo, nosotros nos vimos siempre como un iceberg, como equipo, que obviamente toda la punta de abajo es todo lo que no se visibiliza y todo lo que hay que cambiar, y eso es importante que se lo planteen también ustedes en su realidad. No se los voy a contar porque esa es nuestra visión, nuestra realidad, y obviamente a flote estaba lo de siempre, o sea, estaba las JAPS, los ENS, todo el ciclo vital, todos los indicadores, todo eso es lo que vemos. Y todo lo que tenemos que hacer y que todavía no nos logramos dar vuelta es lo que nos falta, o sea, cómo nuestro reconocimiento de trabajo, cómo el usuario también va viendo esta satisfacción de que tenga una atención distinta o cómo percibe la atención actual. Nos llenamos de encuestas, pero de repente nos cuesta incorporarlas en nuestro plan de trabajo, ¿ya? Entonces todos teníamos súper claro, todos me refiero al comité, al equipo, que había que era un momento de cambio. Y eso no viene desde nosotros, yo creo que viene impulsado desde la gente del MinSal, desde que instalaron esta estrategia. Lo que pasa es que nos hemos ido subiendo de a poco al carro, ¿ya? No todos partimos al inicio, cambia nomás. Entonces nuestro plan de trabajo, principalmente este año, en SICEP, demencia, como queramos llamarlo a esta altura, ha ido en estas 4 líneas. En el diagnóstico que les contaba, que lo hicimos a través de una encuesta online, todo el equipo, más nuestras visitas en terreno, en gestión, ¿ya? En donde ahí, por ejemplo, modificamos nuestra resolución, en la constante capacitación, que esa hemos hecho por territorio y amplia, incorporando todos los programas vinculantes, y las constantes asesorías y seguimientos en terreno y también, obviamente, online. Cambia nomás. Este es el actual equipo de trabajo, ¿ya? Entonces ahí, obviamente, está la encargada de SICEP, está el encargado del MAIS, está un profesional de apoyo cardiovascular, médico salud familiar, de algunos establecimientos. Hemos ido incorporando también a una médico familia que está trabajando en el nivel de especialidad, una unidad de atención integral al adulto mayor. Obviamente la que habla, encargado de personas mayores, ¿ya? La asesora de salud mental también, encargado de programa de dependencia severa, QF, y un encargado de gestión informática, que esa es la parte que siempre es la nube negra, digo yo, porque esa es la parte que nos hace avanzar más lento, ¿ya? Cambia nomás. Bueno, dentro de los productos que hemos ido teniendo de a poco, está obviamente el fortalecimiento de la figura de nosotros mismos en la red. Así como se pararon las chiquillas hoy en día, nosotros hemos tratado de hacer eso mismo en nuestra jornada, pararnos como bloque, no como cardiovascular, no como esto, sino que como bloque. No es fácil, sí, porque todos sabemos que tenemos las exigencias de nuestros propios programas y que tenemos que cumplir todavía indicadores parciales, entonces eso complica un poco.
¿ya? Y también hemos ido logrando una organización interna de los equipos donde puedan establecer, a propósito del plan de cuidado integral, un trabajo coordinado entre CISEP y demencia. De los 28 establecimientos, obviamente, les voy a mostrar aquí rápidamente, el logro no es igual, van en paralelo, ¿ya? O en la etapa en que está cada uno de los establecimientos. También nos permitió vincular algunos recursos a propósito de, que preguntaban por ahí, de salud mental. Por ejemplo, que con esas platas se pudo contratar horas de terapeuta ocupacionales en los establecimientos, pero también lo menciono como dificultad, que todos sabemos que la forma de contratar es la que nos genera a la larga una amenaza, porque se nos van, porque nos queda una laguna de atención, etcétera, etcétera. Pero yo creo que todavía hay que buscar la mejor estructura al respecto, ¿ya? Y por supuesto que en todas las jornadas, tanto online, presencial, asesoría, hemos metido CISEP y sobre todo las experiencias, o sea, las que yo traigo acá, las han ido presentando en distintas jornadas. Hace poco hicimos, por ejemplo, el Día de la Demencia en la Universidad de Concepción y siempre invitamos 2 o 3 equipos a contar su experiencia. Lo mismo en las jornadas de salud mental, en las del más adulto mayor, en todas vamos metiendo en la parrilla el tema de las presentaciones. Dale nomás, Nanet. Bueno, por ejemplo, aquí vienen algunas experiencias, que fue lo que se me pidió. Laja y Humber Los Ángeles, por nombrar alguna, ¿ya? Dale. Entonces aquí más que nada vienen algunas fotitos. Ya. Laja, por ejemplo, Hospital de Laja, yo creo que fue nuestro ícono en relación a cómo instaló demencia con el CISEP. Pero como bien señalan ustedes, por ahí también algunos decían, cuando se van las personas, a veces caen también los procesos, ¿ya? Entonces ahora hemos visto y ver la necesidad de ir unificando los protocolos que tienen los equipos, cosa que no sea dependiente de una persona, sino que sea de un equipo, ¿ya? Cuando partió en Laja, partió una médico familia y lo tenía súper organizado, todo bien, súper, pero el equipo estaba como de lado. Entonces, este último tiempo, la encargada ahora es una trabajadora social, Daniela Pardo, por ahí está, y ella se ha encargado de trabajar demencia con el CISEP de una manera bastante integral, sobre todo a la hora de hacer los planes, tiene una parrilla de un Excel y del trabajo con las capacitaciones con los distintos estamentos y con el trabajo con la comunidad, ¿ya? En distintos talleres que son los mismos que hacemos, como decías Milena, que en el fondo uno ve que en las parrillas de las prestaciones de la APS hay acciones que tú puedes ir vinculando para, por ejemplo, trabajar con cuidadores con demencia. A veces no hay que hacer algo nuevo, sino que quizás hay que modificar algo que ya tenemos o incorporar elementos en esa misma instancia, ¿ya? Cambia nomás. Bueno, esto el equipo mismo lo presentó de ellos cómo se han ido vinculando del GES con los distintos programas. O sea, ponen ahí programas CISEP, le hemos dicho que siempre una estrategia, pero salud mental, adulto mayor, atención domiciliaria, rehabilitación y equipo de sector. Yo lo rescato porque en el fondo esto es una presentación de ellos. Ellos lo visualizan ya como un logro, como una necesidad, ¿ya? Dale nomás. Bajo control 93, bueno, ahí varios llevan distintos bajo control. Yumbel yo creo que también hemos hablado harto de ellos porque también instalaron ya procesos más clínicos de la CISEP en cómo pudieron de alguna manera hacer la pesquisa, por ahí les muestro el flujo después, pero no dejando también el trabajo con los distintos otros programas vinculantes, con los distintos otros actores, sobre todo yo creo que rescato de todas las experiencias de BioBio el trabajo con el intersector. Ha sido potente y necesario el cómo involucrar a la comunidad. Principalmente yo diría que la mayoría son a propósito del MAS adulto mayor, porque como el MAS trabaja con la comunidad, de alguna manera es fácil vincular ese tipo de trabajo. Cambia nomás. Este es el hospital de Yumbel, entonces ellos han hecho muchas presentaciones a nuestro equipo, la doctora Peñaranda es la que ha liderado esto, y siempre desde la parte geriátrica y cómo vincula con demencia, ¿ya? Cambia nomás. Tienen su flujo, también de alguna manera eso que estaba medio rayado rojito ahí es cuando el año pasado nosotros partimos con la célula geriátrica. Ha sido tímida su incorporación porque todavía le cuesta a los equipos entender el proceso de la plataforma, pero en general
ha sido bastante útil a propósito de que nosotros no contamos con geriatras, por ejemplo. Somos uno de los servicios que no tenemos ni un geriatra, ¿ya? Entonces hemos fortalecido bastante el tema de la célula y también de los médicos familia, cómo ellos nos ayudan en este proceso de geriatrizar la atención, ¿ya? Ese es su flujograma local. Entonces, Yumbel nos ha servido de alguna manera como para que los otros equipos reorganicen y ordenen su proceso y su flujo de atención, de por dónde parten, dónde hacen la pesquisa, obviamente desde el EMPAM, que al principio nos decían no hay gente capacitada para los EMPAM, para el Minimenta, perdón, que le mandaban todo al psicólogo. Y después, como fueron con la misma CICEP, viendo esta necesidad de hacer atenciones integrales, y en otra diapo les cuento, y que la mayoría de los pacientes CICEP son con demencia, casi un 60-70%. Entonces, por eso que de alguna manera nos hemos visto obligados a generar flujos coordinados, aparte de que la estrategia lo dice, ¿ya? Dale nomás. Entonces, en el fondo esto es para mostrarles que tienen sus fichas de ingreso, sus protocolos, obviamente la estratificación que han ido trabajando. En el SAC, nosotros ya en nuestro sistema electrónico ya nos acompaña en la estratificación, todavía no nos acompaña en el plan de cuidado integral, está en proceso de la receta única también, pero está eso trabajándose, ¿ya? Pero en el fondo es para mostrarle que todo se tiene que ir como, aparte del trabajo en sí de la organización, hay que ir obviamente ordenando las etapas y los procesos. Ellos fueron como bastante ordenados en eso, la doctora es súper rigurosa en ese aspecto, ¿ya? Avanza nomás. Y aquí como ejemplo, por ejemplo, 57 usuarios y su familia, 38 mujeres, 19 hombres, de los cuales 5 mujeres son G2, 33 mujeres G3, entonces ya las tienen bastante identificados, su bajo control y organizado, y ahí están los diagnósticos. Entonces, la mayoría son con demencia en el CICEP, ¿ya? Este es un hospital nomás, dale nomás. Bueno, de las intervenciones que están trabajando, cuando siempre, yo me acuerdo de las primeras reuniones, sobre todo con los colegas, yo me juntaba harto con los terapeutas ocupacionales de la red para apoyarlos en cómo ir haciendo esto, y las colegas me preguntaban, pero ¿cómo vamos a atender pacientes con demencia en APS? ¿Qué vamos a hacer? Porque claro, no tienen tanto quizás como especialidad la sala de ABD, la sala de férula, algunos sí, otros no. Y ahí nos fuimos dando cuenta, y esto me lo pasó una misma colega que la terapeuta de Yumbel, que se ha ido dando cuenta cómo van sacando intervenciones que ya están o creando otras, y cómo van poniéndola en el fondo a servicio de este usuario y esta familia. Hay que recordar que los usuarios con demencia son los más invisibilizados en nuestro sistema. O sea, estos eran los que estaban en las casas, y los mismos doctores, con respeto a los presentes, le decían, no hay nada más que hacer, quédense allá. Entonces, el sacarlos de la casa o que el equipo vaya a la casa es un tema. O sea, es un tema que en el fondo hay que mostrarle tanto a la familia como al equipo, que es importante todo este tipo y otras más. Y pueden haber una fila de intervenciones importantes que hacer en la APS, ¿ya? Dale nomás. Bueno, aquí rapidito, esta es otra doctora que es la que nos presentó hace poco en el Día de la Demencia, un trabajo de CICEP y cómo ha ido trabajando con la comunidad, ¿ya? Entonces, en el fondo, su fuerte ha sido el trabajo de bienestar de las personas con demencias en el entorno. Y eso lo ha ido plasmando el equipo, no solo la doctora del CEFAM Norte, de la Comuna de Los Ángeles, con distintas también temáticas y técnicas que todos conocemos. O sea, ellos partieron con un diagnóstico participativo. Y ese diagnóstico, ¿quién lo hace? Todos los establecimientos, y sobre todo el MAS también le toca hacer, ¿cierto, Nanet? Un diagnóstico. Y con esos insumos pudieron identificar también cómo la persona va viendo el tema de la demencia, ¿ya? Y esas palabras que están abajo son cosas que salieron de ellos. Y obviamente les llamó la atención, por ejemplo, dice, a las personas mayores todos tienen demencia senil. Y tienen visiones que también al usuario le cuesta cambiar también desde los estigmas, a propósito de estigma, que es importante que lo desarrollen o lo instalen en su territorio, porque nosotros creemos que ellos se van a adaptar súper fácil a esto y no es así. A veces las principales resistencias están también en el usuario,
Nos pasaba también en psiquiatría, que a veces la resistencia estaba en los funcionarios, que no querían que los pacientes psiquiátricos salieran a la calle, etcétera. Entonces, uno puede empezar como a darle vuelta harto el tema del estigma y que obviamente se trabaja con la comunidad, ¿ya? Y a través de pintura, mateada, de encuentros, de capacitaciones, o sea, distintas cosas. Entonces, este equipo le ha dado fuerte quizás a diferencia de los otros establecimientos que han sido un poco más ordenados en el proceso clínico, al trabajo con la comunidad, que yo creo que es una debilidad que tenemos todavía y tenemos que ir fortaleciendo en nuestra provincia. Y sobre todo en el tema de gestor de caso, que es algo también que nos pide CISEP y que es lento de instalar, ¿ya? No es tan fácil asumir la gestión de caso. Dale nomás. Ahí hay más fotitos de talleres, sobre todo en el ámbito también de la promoción, hicieron un envejecimiento positivo. Entonces es el equipo CISEP que ve demencia haciendo también actividades de promoción dentro del CEFAM y el territorio, ¿ya? Día de la concientización de la demencia, talleres para cuidadora, trabajo en la radio y también obviamente tienen su protocolo que, como me dice la doctora, ya van creo que en el 2.0 y va a salir el 3.0, porque se han ido dando cuenta que lo tienen que ir cambiando en la medida que van incorporando otras estrategias, ¿ya? Y esta malla, que yo la encuentro maravillosa, que la diseñaron ellos también, desde el fondo, cómo el CEFAM se vincula, quizás es súper conocido para todos, pero que salga desde ello la necesidad del trabajo intersectorial con el Centro del Adulto Mayor, con el CENADI, con las agrupaciones comunitarias, el Tribunal, el Hogar, CENAMA, DIDECO, etcétera, etcétera, para hacer de esta ciudad un poco más amigable, porque necesitamos una ciudad más amigable para que esta persona, con o sin demencia, se pueda desenvolver de manera independiente, ¿ya? Lo más independiente posible. Entonces, súper fuerte ha sido el trabajo con el intersector. Hay miles de fotos, pero encuentros, mesa. Ellos hicieron una mesa territorial intersectorial, ¿ya? Ya llevan 2 sesiones reunidos. Bueno, Nororiente también nos comparte parte de sus acciones de trabajo, en donde de alguna manera también han ido vinculando con programas de dependencia severa, con actividades de promoción en la comunidad. Han ido a las postas también, obviamente, a hacer educación, controles de salud mental, etcétera. Y obviamente taller con el cuidador, ¿ya? Entonces ahí también hay fotitos, a veces las fotos hablan más que las palabras de cómo van haciendo esto que al principio, hace 2 años atrás, me decía, y es la misma, yo creo que es una de las mismas que me preguntaba la colega, ¿qué puede hacer un profesional o un terapeuta en la APS? Puede hacer mucho, o sea, es maravilloso la cercanía que ellos tienen con sus territorios para de alguna manera mostrar mejor el impacto que tiene esta patología para la familia, ¿ya? Y obviamente siempre como buen terapeuta hay materiales y cosas que se confeccionan, que se hacen. Hay una colega en WEPI que le pide a una paciente de salud mental que haga material para trabajar con otros pacientes en el domicilio, con los palos del patio, pintura por ahí por allá. Entonces, en el fondo es para mostrarles que de repente el costo no es tan grande, ¿ya? Bueno, pero para ir cerrando, balance un poco a septiembre del 2023. Probablemente varias cosas me quedaron fuera, pero como facilitadores, equipos sectorizados conocen muy bien su realidad. Yo creo que eso es indiscutible, la APS es lo que mejor nos aporta al respecto. También, como otro facilitador, el recurso humano que apoya la ejecución del plan de cuidado y seguimiento, lo hemos visto como un facilitador, también lo hemos visto como una dificultad en relación a la situación contractual, ¿ya? Algunos establecimientos, sobre todo de los PRAPS, que nos llegó a nosotros el PRAP, ¿cierto?, el 2019, nos permitió incorporar horas de TO y asistente social, pero con sistema de compra de servicios, si esa es un poco la dificultad. Varios de los equipos han reservado horas en su programación para tener reuniones de análisis de casos, y algunos obviamente intencionan más la vinculación con otros programas en la APS, a pesar de que existe aún la fragmentación. Como obstaculizadores, la dispersión geográfica que les mostraba al principio es una provincia muy extensa, hay comunas como Alto Biobío que son 100% rurales, aparte del factor étnico, de la ruralidad extrema. Obviamente la dificultad de movilización, yo creo que a todos les debe pasar, pero hay que mencionarlo. Sistema de compra de servicio que les decía recién, que eso provoca, yo creo que más que el sistema, lo más triste infome, es la laguna que provoca en el verano. O sea que cuando terminan los recursos y los recontratan por ahí por marzo, abril, no sé,
Y esa laguna, como decían, impide ingresar más, dejan pacientes con sus procesos interrumpidos. Y lo otro que me decían los equipos es que también ven que muchas de estas atenciones son en el domicilio, ¿ya? Entonces, obviamente, el tiempo de rendimiento no es el mismo que en el box. Y más, súmale el desplazamiento, entonces eso igual es importante considerar a la hora de programar esas atenciones, ¿ya? Cambia nomás, creo que me queda una. Bueno, nosotros tenemos muy instalado el tema de la capacitación continua y eso nos ha ayudado bastante a propósito de la constante rotación de los profesionales. Eso hay que estar constantemente haciéndolo. Y obviamente el MAIS esto debería haber sido número 1, es nuestra columna vertebral en todo lo que yo les he contado. Y todavía las líneas programáticas aisladas nos dificultan, sí, porque si bien es cierto nos conformamos como un comité, nos sentamos a la mesa, hicimos visita, pero todavía los ojos con que yo voy a hacer esa asesoría probablemente no son los mismos con que va la de salud mental, la de cardiovascular, entonces nos cuesta tener una mirada más integral en la práctica misma, ¿ya? Desafíos algunos, los directivos, creo que siempre nos quedamos cortos con la sensibilización y el cambio de modelo que tiene que haber en ellos, porque son ellos los que tienen que desde el alcalde para abajo, o sea, yo creo que esa parte nos falta, ¿ya? Capacitación continua de los equipos siempre, vinculación desde las líneas programáticas, como les decía, fortalecer siempre, más que hacer más, fortalecer lo que ya existe para un plan de cuidado integral y el famoso registro electrónico, que también es un desafío que yo creo que tienen todos los equipos. Y creo que, muchas gracias. Ahí hay más fotitos, pero en general era eso. Muchísimas gracias, Marcela. ¿Cierto? Que un poquito más extrema viene el equipo de rehabilitación rural del servicio que está más al norte del país, Servicio de Salud Arica y Parinacota, a hablarnos de experiencias de cuidado integral en personas mayores. Nos acompaña hoy día la kinesióloga Carolina Marambio y la terapeuta ocupacional Javiera Casanova, quienes nos van a contar en este espacio parte de su trabajo y vamos a dejar todas las consultas o comentarios al final de este panel. La posibilidad de pasar las diapos es que se ponga alguien allá y las pase, por ejemplo, o se las pase yo y ustedes me van diciendo siguiente. ¿Se las paso yo? Sí. El otro está bueno. El otro micrófono, Nanet. El otro micrófono. Ya, muy buenas tardes para todos y todas. Como presentó Nanet, mi nombre es Carolina Marambio, yo soy kinesióloga de profesión. Mi compañera Javiera Casanova, ella es terapeuta ocupacional. Nosotras somos parte del equipo de rehabilitación rural del Servicio de Salud de Arica Parinacota. Hoy día nuestra presentación es basada en los cuidados integrales a las personas mayores, que es la principal población que nosotras vemos, y dentro del contexto rural. Para enfocarnos un poco, esta es la región de Arica y Parinacota, la cual tiene dos provincias, la de Arica y la de Parinacota. Y dentro de esas, en la provincia de Parinacota existen dos comunas rurales, que es General Lagos y Putre. Y en la provincia de Arica está Camarones. Las tres son rurales, pero tienen algunas diferencias en cuanto a la altitud. En las de la provincia de Parinacota son zonas con mucha altitud y bastante dispersión geográfica, bastante distancia con los centros referenciales. Bueno, nuestro enfoque, como ya lo había mencionado anteriormente, está dentro de todo lo que es el MAIS, dentro de todo lo que es nosotras principalmente la rehabilitación comunitaria, destacamos el tema de los derechos humanos, el género, la interculturalidad, que es algo muy importante para nosotros porque la población es altamente de la etnia aymara. Y el trabajo con el intersector, que también es muy relevante, ya que estando tan alejadas estas poblaciones, no tienen los mismos accesos que las personas que están en la ciudad.
Y bueno, dentro de lo que destacamos en el trabajo con la etnia aymara, para nosotras poder ser parte de esto hemos tenido que integrarnos en su cultura y destacamos el Sumacamaña, que es una palabra, es un texto aymara que en su traducción significa el buen vivir. Dentro del buen vivir es un contexto general. Es el buen vivir como para mí, persona, para la comunidad con la que comparto y también para la naturaleza, o la Pachamama, que es como la madre tierra. Dentro de esto, ¿puedes volver un poquito atrás? Tiene varios principios y uno de esos es el escuchar. Destacamos el escuchar a las personas mayores porque para ellos es rescatable que todavía sean escuchados dentro de su experiencia y dentro de su sabiduría. ¿Ya? Tienen muchas relevancias. Hay personas mayores en estos momentos que son médicos aymaras, que ellos pueden, dentro de su cultura, hacer ceremonias, hacer tipo de sanaciones, trabajar directamente con los equipos de APS y poder hacer derivaciones. O sea, hay un trabajo en conjunto. Y se respeta bastante desde su experiencia y ya que todos son personas mayores. Ahora sí. Bueno, buenos días. ¿Se escucha? ¿Ahí? ¿No? Ahí sí. ¿Ahí sí? No, no se escucha. ¿Aló, aló? Ya, gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas las presentes. Para continuar, bueno, dentro de nuestra línea de trabajo, nosotros realizamos una evaluación integral a través de una visita domiciliaria integral. Generalmente las personas que son derivadas de nuestro programa son derivadas de algún profesional de APS o bien también, en menor medida, pesquisas espontáneas que vamos viendo en las mismas comunidades o a través de la misma gente que atendemos que nos dicen, oiga, ¿sabe qué? Tenemos a una persona que necesita una atención. Y también la hacemos parte del proceso de evaluación. Cuando hacemos esta visita domiciliaria, establecemos si finalmente va a ingresar o no a este programa. Ya generalmente a veces nos quedamos en la visita inicial, en la evaluación inicial, perdón, en donde generalmente hacemos educación, consejería, ya para que puedan seguir sus procesos o bien ingresar al programa. Cuando ingresan al programa, realizamos el plan de tratamiento integral, que es consensuado con la persona en base a sus necesidades. ¿Ya? Y el proceso de intervención a lo largo de esto va a ser centrado en la persona y en su entorno. Ya siempre vamos a respetar sus intereses, sus motivaciones y sobre todo cómo se desempeñan en su entorno habitual, para que finalmente puedan tener una participación social efectiva y significativa para esa persona. Siguiente. Bueno, dentro del trabajo en terreno, quisimos poner esta foto en donde ahí se ve un río, Río Lauca, y nuestro móvil, en el cual nos desplazamos habitualmente en estas tres comunas. Esto fue el año pasado, en marzo, ya al finalizar el invierno altiplánico, nos quedamos atrapados en el río. Y esto finalmente queríamos representarlo que en el fondo las personas que viven en este territorio se ven en una situación parecida, ¿ya? Muchas veces no pueden llegar a sus atenciones de ronda médica, no pueden llegar a Arica para atenderse en atenciones secundarias o terciarias, hay dificultades de coordinación para dejar sus actividades cotidianas. En estas zonas generalmente la población se dedica a actividades de ganadería, agricultura, ya cuidados de otras personas, y muchas veces no pueden acceder a estos servicios sanitarios o sociales también. Ya producto de la pandemia hubo mucha restricción comunitaria donde tenían mucho miedo también, porque tenían miedo a contagiarse. Ya eso se ha ido evolucionando paulatinamente, pero finalmente esto es lo que pasa. La gente muchas veces quiere atenderse, pero por distintas razones no pueden atenderse de forma habitual como pasaría acá en la ciudad. ¿Ya? Entonces, siguiente. Dentro de las actividades e intervenciones que generalmente hacemos, queríamos destacar la intervención en el manejo del celular. Ya si bien hay programas que han entregado celulares, no muchas veces las personas mayores saben el manejo. Ya muchas veces pueden contestar, pero no pueden llamar en caso de emergencia. Entonces hemos realizado un acompañamiento y entrenamiento en el uso de este celular para que puedan hacer llamadas,
para que nosotras mismas podamos coordinar las visitas, ¿ya? Avisarle que no vamos a ir por X motivo, ¿ya? Y en el fondo que la persona pueda utilizar este medio de comunicación en los sectores donde hay señal, porque cabe destacar que no en todas las localidades hay señal de teléfono, ni siquiera. ¿Ya? Entonces, a través de este entrenamiento hemos podido establecer más participación en nuestro programa también. Siguiente. Otra estrategia que hemos utilizado es la estimulación y reforzamiento cognitivo a través de distintas actividades que sean significativas para las personas, en la cual vamos desarrollando distintas competencias cognitivas para que puedan desenvolverse de mejor forma en su día a día. Ya generalmente esto va siendo ajustado de acuerdo a los intereses de las personas, aumentando progresivamente en su dificultad, con el fin de que puedan mantener o mejorar sus capacidades cognitivas. Siguiente. Ayudas técnicas. Ya, como bien mencionaba Nanette, las ayudas técnicas en estos territorios se tienen que evaluar muy bien, ya que el terreno es bien inestable. Generalmente estas personas habitan en caseríos, entonces el terreno es un cerro, por ejemplo, en donde no hay no hay nada de accesibilidad universal, ya ni siquiera en los pueblos. Entonces, siempre tenemos que evaluar la pertinencia de estas ayudas técnicas. Las sillas de ruedas se evalúan caso a caso, dependiendo del objetivo para el cual se va a entregar, pero como mencionaba anteriormente, habitualmente la gente, para que más o menos se entienda, el bastón lo utiliza para ir a la ronda médica, para ir a hacer trámite en Arica y sería. Ya generalmente esto en su día a día no lo utilizan porque el tope de goma se va gastando constantemente. Ya nosotras desde el año pasado adquirimos topes de goma y regularmente vamos haciendo el recambio para que puedan seguir utilizando la ayuda técnica y tengan mejor adherencia, pero igual siguen prefiriendo el palito, ya es mucho más cómodo. La siguiente. Bueno, dentro de... ¿Sí? ¿Aló? Dentro de las otras intervenciones, bueno, la educación es algo constante. Como mencionaban anteriormente, acá también tenemos pacientes que tienen una polifarmacia importante. Y en estas imágenes, la verdad, queríamos destacar las que están en el lado derecho mío. Es una persona es una persona mayor que vive con otra persona mayor, solo los dos, pero tienen a una hija que constantemente los está llamando por teléfono. Su hija vive acá en Santiago y logran tener un orden mayor del tratamiento y la adherencia. A diferencia de la imagen de allá, que es una persona también mayor, pero que vive solo en un sector costero, donde habitualmente nosotros nos encontramos con esa imagen. Tiene una cajita que se le facilitó para poder ordenar sus medicamentos, pero lamentablemente no hay una adherencia, no hay un control, el seguimiento de nosotros muchas veces lo vemos una vez al mes. Tratamos de que los usuarios que estén con mayor necesidades los podamos ver más seguidos, pero nosotras nos movemos dentro de las 3 comunas. Entonces a veces nos resulta difícil poder hacer una nueva visita durante el mes. Y en el caso de esa persona es la que nos encontramos con la mayoría, la verdad. Entonces el tema de la adherencia y de la educación de la polifarmacia está bastante complejo. Ya actualmente también nosotras contamos con el apoyo de los médicos de cada sector, están los equipos de salud, pero aún así no se logra poder mantener una adherencia y un tratamiento adecuado, ¿ya? Bueno, dentro de las otras intervenciones, principalmente nosotros deberíamos trabajar en actividades grupales y comunitarias, que como mencionaba mi compañera, posterior a la pandemia han sido bastante difíciles de poder reincorporar, ya que todavía hay personas que, bueno, desde la pandemia quedaron mucho más aisladas y no todos han podido retornar sus actividades. Pero hemos podido trabajar con el intersector. Directamente a nosotras nos cuesta mucho realizar convocatorias porque los horarios son difíciles. Ya las personas trabajan durante todo el día, se van muy temprano al campo y regresan muy tarde. Y tenemos que asociarnos con actividades que son de agrupaciones o de otras instituciones un poco más masivas,
donde podemos hacer, no sé, alguna pausa activa o algo en lo que podamos aportar a través de la actividad física principalmente. Y lo que principalmente tenemos es actividades terapéuticas individuales, donde, bueno, acá queríamos representar la realidad de las personas a las que nosotros atendemos. En esta imagen es de la comuna de General Lagos, donde la mayoría de las viviendas son de ese tipo. Todavía son viviendas de adobe, de pisos de tierra, y en este caso tenemos una persona que tiene una discapacidad visual. Y ha sido bastante reconfortante porque ha podido tener una participación dentro de su realidad. La persona no sale de su domicilio, no se conecta con otras personas más que con su hijo, con nosotras y con uno que otro funcionario del equipo municipal. Y el kinesiólogo de esa comuna le facilitó una pedalera. Y eso ha sido algo bastante gratificante tanto para él como para nosotras, porque lo podemos acompañar en sus salidas. Él nos va relatando cómo va, dónde va, qué ha visitado, y ha sido la forma de poder integrarlo. Y en la imagen de allá tenemos también a una persona mayor que vive sola a los pies de los volcanes. Ella trabaja en un bofedal, habitualmente nosotras la encontramos ahí, y está también sola. Ella actualmente no tiene acceso a la ronda médica porque se genera en una localidad que es alejada a su domicilio. Por motivos vehiculares la ronda médica no llega a su domicilio, entonces solamente ha tenido contacto a través de salud con nosotros. Y es ahí donde tenemos que estar interfiriendo constantemente con el equipo de salud para poder apoyar en cuanto a su tratamiento, que está siempre descontinuado, no mantiene la adherencia, tiene múltiples caídas, pero aún así la persona tiene todas las intenciones de poder mejorar y de poder participar en las actividades que nosotras le llevamos. ¿Sí? Para continuar, aquí en esta imagen, esta es la precordillera de la comuna de Putre. Aquí atendemos a una persona con demencia diagnosticado recientemente, una persona de 68 años más o menos, en la cual él trabaja en este campo, haciendo labores de ganadería principalmente, y vive con su pareja, ¿ya? Con él hemos realizado principalmente actividades cognitivas a través del lenguaje, que es la principal dificultad que refiere, y también educación a la cuidadora, ya respecto a su manejo, a cómo va a ser el progreso de esta enfermedad, ya cómo va a ser el apoyo que le puede brindar dentro del hogar o a través de la misma gestión con la red, ¿ya? Y por este otro lado tenemos el caso de un caballero de la localidad de Camarones, en donde si bien presenta multimorbilidades y polifarmacia, que es el caso que salía anteriormente, sigue participando activamente dentro de las actividades que le proponemos a través de realización de actividad física, ejercicios, entrenamiento de la ayuda técnica, actividades de estimulación cognitiva, para lo cual él se está siempre manteniendo motivado para poder participar, ya sea con nosotras o ahora recientemente también en actividades más grupales con vecinas que viven en el sector. Siguiente. El trabajo en red, queríamos mostrar algunas imágenes sobre el trabajo con el intersector. En junio de este año realizamos una capacitación a cuidadoras principalmente de la comuna de Putre. Asistieron como 15 personas de la comuna, participó gente del Servicio de Salud, del G85, también funcionarios del CESFAM de Putre, y estos fueron 2 días en donde se capacitó todo el día a estas personas y fue súper gratificante saber que estas personas necesitaban este apoyo, que no se había hecho anteriormente. Esto fue certificado por el Servicio de Salud también. A nivel de la red también fue súper gratificante poder saber que podemos hacer actividades de esta manera y la idea es poder seguir recreándolo en las otras comunas. Por este otro lado tenemos una actividad con la gente de salud también, en donde se pudo hacer distintas actividades para la misma comunidad. Y la última fue una actividad en conjunto con el Masama de Camarones, que se implementó recientemente,
donde también fueron algunas referentes del ministerio y participaron 5 personas que estaban en esa localidad para dar a conocer este programa y también prestar esta atención a esa localidad. La siguiente. Bueno, y creo que para terminar, esta es una actividad que se realizó en conjunto con el equipo de SNAC de la comuna de Putre, se realizó en noviembre del año pasado. Para nosotros fue bastante enriquecedor poder realizarla. A unos minutos de Putre hay unas termas naturales que las personas las ocupaban antes dentro de su cotidianidad. Bueno, cuando no había mayor intervención de otros humanos, y dejaron de usarla, dejaron de asistir, diferentes razones. Entonces, en conjunto con el equipo de SNAC y del municipio, consideramos poder hacer este trabajo que fue muy rico para ellos, para poder revivir cosas que realizaban antes, de poder disfrutar momentos, de poder compartir con sus pares, que la mayoría se conoce, pero no tienen la facilidad de estar siempre en actividades, y de nosotras poder también estar de manera más cercana y poder realizar otros trabajos que no tenemos como la facilidad de hacerlos en el día a día. Entonces, dentro de todo, nosotras podemos darnos el tiempo, nuestro trabajo nos permite tomarnos el tiempo, no estamos en un box, estamos siempre en terreno, tenemos un móvil que a veces tiene dificultades, pero las menos, y podemos hacer estas actividades, acercarnos, estar dentro del territorio y poder trabajar como la promoción, la prevención, directamente en el contexto de las personas a las que nosotras accedemos. Y eso es nuestra presentación. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Vamos a retomar entonces el trabajo, estimados y estimadas, vamos a retomar el trabajo que nos queda. Nos quedaron pendientes al menos 2 presentaciones del panel de atención primaria y las vamos a retomar en cuanto podamos ordenarnos, ¿sí? Le pedimos entonces a la representante del CESFAM, el Aguilucho, por favor, y lo espejo para que pasen a la mesa. Lo espejo, pasen a la mesa por mientras, y de Providencia. Y de Providencia, CESFAM, el Aguilucho, ¿no? Para que tomen asiento por mientras. Sí. Toma asiento. Bien. Vamos a comenzar con lo que nos resta del panel de atención primaria. Hoy día en la tarde además tenemos la presentación de Felipe Salinas respecto a las prácticas de implementación y de fortalecimiento también de los dispositivos de atención de especialidad. Y después las experiencias de los dispositivos de atención de especialidad que se consignan en el programa, ¿sí? Vamos a partir entonces con la experiencia que nos va a comentar Lilian, ¿cierto? Araya, representante de la comuna de Los Espejos, respecto al trabajo que en esa comuna se realiza. Sí, buenas tardes. Hola a todos, todas y todes. Mi nombre, es Lilian Araya, yo soy de profesión terapeuta ocupacional y referente técnica de salud mental de la comuna de Los Espejos. Para quienes no son de Santiago, la comuna de Los Espejos es una comuna que se ubica en la zona sur de la región metropolitana, pertenece al Servicio Metropolitano Sur de Salud y es una comuna con bastantes particularidades sociodemográficas y socioeconómicas, ¿sí? Somos probablemente la comuna de mayor vulnerabilidad material, psicosocial que tiene la zona sur de la región metropolitana y es una comuna que está marcada igual por, y no puedo dejar de decirlo,
por un abandono, ¿sí?, institucional y del Estado, asociado a dificultades de conectividad, acceso, niveles de escolarización, violencia, narcotráfico y bastantes determinantes sociales, pero también una comuna con mucha resistencia territorial, organizacional, histórica también, que hay que relevar y visibilizar, ¿ya? Hoy yo les vengo a presentar lo que ha sido el Plan Nacional de Demencias de nuestra comuna. Esto surge, yo llegué a la comuna en el año pasado, en junio, como referente de salud mental comunal con una jornada completa. Eso es primera vez que ocurre en la comuna. La comuna antes no tenía una referencia comunal de salud mental. El departamento de salud se contaba de 3 personas solamente. Entonces ha sido realmente un proceso de ponerle harto aguante, ¿no?, a construir lo que es una política de salud mental a nivel comunal. En ese marco es que uno de los principales objetivos que nos pusimos estratégicos el año pasado fue activar el Plan Nacional de Demencia y el GES, porque no existía. ¿Ya? Y quiero ser ahí muy franca, los Rayen era una ficha electrónica que solo algunos CEFAM usaban, no era usual abrir garantías GES de demencia. Entonces primero fue un trabajo de sensibilización y de explicar que había una ley, que había que cumplirla, y que no era un favor el que le estábamos haciendo a las personas, sino que había un marco de derechos humanos que había que resguardar. Entonces, había muy poco. Ya habían diagnósticos en Rayen, pero SIGES no los tenía. Habían personas con SIGES activados, pero con Rayen no activado. Entonces, el ámbito como de la gestión administrativa es muy importante cuando queremos hablar de un Plan Nacional de Demencias. En ese marco es que se abrió una mesa técnica. Esta mesa técnica estuvo compuesta por equipos de APS, médicos generales, médicos de salud familiar, equipo de CESAM, de nuestra especialidad ambulatoria, y creamos una mesa con el objetivo de crear un protocolo para el diagnóstico y tratamiento en atención primaria para las personas y familias que viven con demencia, que es principalmente los que le quiero presentar hoy. Este protocolo fue colectivo, co-construido y sigue en modificaciones, sigue revisándose como todo protocolo, pero lo importante es que estuvo acompañado de la contratación de 2 terapeutas ocupacionales que se rotaban en los 4 CEFAM. Entonces había una TO que estaba 22 horas en uno y en otro, y después otra TO y así. Y además, que fue como el hito para nosotros, fue que este protocolo se decretó administrativamente por alcaldía. Yo quiero hacer como bien énfasis con esto. Cuando uno piensa en políticas públicas, las políticas públicas también tienen que venir desde las voluntades políticas y de las autoridades. Y concuerdo mucho que a veces la sensibilización está en los equipos locales, pero a veces no en las autoridades o direcciones. Entonces, en este caso, nosotros decretamos, en el mes de noviembre, se decretó por administrador municipal el protocolo comunal de diagnóstico y tratamiento para las personas que viven con la demencia. Y quiero invitarles también a pensar en ello, ¿no?, porque le da un sostén y un respaldo político importante que también para los equipos les ayuda a entender que no es un favor, sino que existe un mandato alcaldicio para llevar a esto a cabo, ¿sí? Bueno, este es el índice de lo que es el protocolo. Como pueden ver, es un protocolo bien amplio, porque no solamente propone flujos, mapas de derivación, criterios de derivación, sino que también propone una introducción, ¿no?, que se habla sobre por qué es importante, los objetivos que tiene, los alcances, los niveles de prevención y quiénes son los responsables, definiciones para quienes no saben mucho lo que son las demencias, y lo que es el marco del GES, y lo que es el desarrollo propiamente tal, que es en lo que me voy a enfocar hoy día. Bueno, en el mes de septiembre llegaron estos 2 terapeutas y se sumaron 2 más en enero. Entonces, igual también ahí tenemos la particularidad de que hubo una voluntad de entender que la terapeuta ocupacional o el terapeuta ocupacional que llegara pudiese estar 44 horas en el CESFAM con foco en las demencias, pero les voy a ir contando cómo eso también ha ido mutando. Sí, ya no es solamente el terapeuta ocupacional de las demencias, sino que también aborda otros aspectos asociados a la multimorbilidad, a la SICEP y a un ámbito más de la gerontología y geriatría a nivel de APS.
Entonces la pesquisa inicial, no me voy a quedar mucho en esto porque tiene que ver con las orientaciones técnicas que llegaron, ¿no? Que es la pesquisa inicial o punto cero, donde se identifica la queja cognitiva, que puede ser en cualquier contexto de atención, desde la morbilidad hasta en el EMPAM o incluso en la misma comunidad. Y después la evaluación neurocognitiva y funcional integral que hace el profesional de terapia ocupacional. Entonces ahí también es importante contarles que esta derivación a terapeuta ocupacional surge exclusivamente por la queja cognitiva, ¿sí? No necesariamente tiene que tener un mini mental alterado para poder derivarlo, idealmente sí, que llegue desde el examen preventivo, pero muchas veces llega de manera espontánea, ¿sí? El terapeuta ocupacional realiza esta evaluación global del ámbito de la esfera cognitiva, funcional, socioafectiva, familiar y también una pequeña educación. En ese momento, cuando yo dije, ya, pero si el TO ya está haciendo la evaluación cognitiva, funcional, está levantando la sospecha propiamente tal, ¿puede o no abrir la garantía GES? Y ahí consulté a mi servicio y le dije, miren, el CIGES me dice que no, porque lo tiene que abrir un profesional médico. Pero las orientaciones asociadas a la demencia dice que puede ser otro profesional no médico. Entonces ahí hubo un pimponeo. Y al final terminó respondiéndonos el Ministerio de Salud, diciendo de que, porque así es, uno ve la cadena de correo, ¿no? ¿Quién va a tener la respuesta? Y la respuesta fue que sí, que un profesional capacitado no médico sí podía abrir la sospecha de demencia, ¿ya? Y por otro lado estaba el cuestionamiento, ¿no?, de la solicitud de exámenes. ¿Por qué? Porque sabemos que horas médicas en APS son complejas de acceder. Se acaban rápido, sabemos la demanda asistencial que tenemos y las brechas que tenemos en atención primaria, entonces la necesidad de que tuviese que ver un médico para solo hacer la prescripción de exámenes, al final ahí, por una gestión local, decidimos que también el profesional terapeuta ocupacional podía hacer solicitud de exámenes de la canasta de exámenes que APS cubre por GES de demencia, ¿ya? Y es así como hemos estado funcionando. Bueno, acá están más o menos las herramientas diagnósticas que proponen las orientaciones técnicas, que es también lo que los terapeutas ocupacionales están realizando para esta evaluación integral. Y acá está cómo se explica paso por paso. Este es el protocolo propiamente tal, ¿no? Habla de pesquisa inicial con una descripción, los responsables y observaciones. Yo esto se lo puedo compartir sin ningún problema. Está muy claro qué es lo que tiene que hacer, incluso acá te plantea que en el plan de la atención debe explicarse los resultados de la evaluación, entender, por ejemplo, que si existe una sospecha de depresión, debería ser, o sea, por ejemplo, una depresión geriátrica no tratada, que puede presentar un deterioro cognitivo, tiene que derivarse al programa de salud mental y que después de 6 meses de tratamiento se reevalúe para ver si es que puede existir un deterioro cognitivo asociado a una depresión o pueden haber comorbilidades, ¿sí? Entonces, está como bien detallado en el protocolo. Después viene el control médico. ¿Ya? El control médico lo que tiene como objetivo principal es hacer el descarte o la confirmación diagnóstica o la derivación al diagnóstico diferencial, que en este caso a nosotros nos corresponde el CDT de psiquiatría del Barros Luco, ¿ya? Que internamente derivan a neurología, ¿ya? Nosotros hacemos la interconsulta a psiquiatría del Hospital Barros Luco. En este caso, el control médico tiene que hacer una revisión de la ficha clínica de lo que el colega terapeuta ocupacional escribió en esa ficha para entender el cuadro. Hace una entrevista clínica, una anamnesis para despejar comorbilidades, síndromes geriátricos y esquemas farmacológicos, un examen físico con foco en un examen neurológico y firma la constancia GES en caso de confirmación o descarte o derivación por diagnóstico diferencial. Acá también en nuestras orientaciones técnicas recientes también explica más o menos lo mismo. Este control médico dura 45 minutos. Y acá también quería comentarles que la programación operativa que todos los centros de atención primaria tienen que hacer, ¿cierto? Saber cuánto es el recurso humano que se requiere, etcétera, que se viene ahora, ¿no? Estamos todos más o menos viendo eso en la programación operativa. Es importante considerar esto, es importante considerar que en el programa de salud mental es tanta la demanda que existe que probablemente cuando nosotros habilitamos cupos de control de salud mental médico se acaban la primera semana. Si nosotros no garantizamos, aunque sea un porcentaje de esos cupos
de control de salud mental médico por demencia, probablemente esas personas difícilmente van a tener un control médico. Entonces nosotros ahí hicimos una propuesta de generar algunos cupos semanales de control médico para demencia por sector, ¿ya? Y eso va variando dependiendo del CESFAM. Pero hay que ser muy sinceras en esto, o sea, el nivel de demanda en salud mental que estamos teniendo en APS es tan grande que se invisibilizaría la necesidad del control médico por demencia, dado que son personas que muchas veces no van al CESFAM porque están con algún grado de dependencia y no acceden, ¿ya? Y lo mismo ocurre en el caso de las personas cuidadoras, que igual es uno de los grandes desafíos. Bueno, acá se describe lo que tiene que ver con la atención médica. Y posteriormente nosotros desarrollamos la BDI. La BDI es fundamental. ¿Ya? La evaluación, la visita domiciliaria integral en su primera vez, ¿no? Se propone que sea en dupla, ¿ya? Con dupla psicosocial, incluyendo terapeuta ocupacional idealmente, y se hace un levantamiento de necesidades, la explicación de la escala de GDS, para valorar la complejidad, la evaluación de los síntomas conductuales y psicológicos con el NPIQ, el test de depresión de Cornell si corresponde, la evaluación hacia la persona cuidadora, la evaluación de factores de riesgo ambientales dentro y fuera del hogar, riesgos de caída, accidentes, etcétera, evaluación de las redes y educación en salud, que se hace una pequeña consejería, porque si ya existe la confirmación, muchas veces el tiempo que tiene el médico para educar sobre lo que son las demencias y cuáles son sus manejos es difícil en la atención primaria. Entonces la BDI es un espacio educativo, además situado a la realidad de esa persona, porque estamos mirando en dónde ocurre lo cotidiano, ¿no? Entonces, la cotidiana del cuidado, entonces ahí se hace la primera consejería. Bueno, acá está descrito lo mismo. Y ya después hablamos del plan de cuidados integral, que está orientado siempre a la diada. Ahí concuerdo mucho con lo que mencionaban con respecto a la SIC por la multimorbilidad, que tiene que estar centrado en la toma de decisiones compartidas, en lo que para las personas es más importante de trabajar, no lo que para uno capaz visiblemente es lo más importante, ¿sí? Esta visita está orientado también, como les decía, este plan de cuidado orientado a la psicoeducación, y ahí hemos innovado también en generar 1 hora a la semana de consejería familiar, de 60 minutos. O sea, el terapeuta ocupacional cita a la familia, ojalá la mayor cantidad de integrantes, ¿no?, para apuntar a la corresponsabilidad en el cuidado, y les explica qué son las demencias, etcétera, etcétera. Entonces, esa consejería también la estamos haciendo. Cuando uno revisa el REM, las mayores consejerías son de familiar con demencia, no de otro, porque sabemos que es algo que también no es un desafío en el MAIS, el ámbito de las consejerías. Bueno, ¿cómo se operacionaliza el protocolo? Como más o menos desde la revisión de la experiencia. La operacionalización es el desafío. ¿Por qué? Rayen, habilitar formularios, habilitar tipos de atención, habilitar todo lo que desde la plataforma Rayen a veces no estaba. Por ejemplo, el formulario de control de salud mental. No lo tenían los TEO habilitados. Hay que solicitar ahí a Rayen que habilite. Si a veces Rayen dice, no, que el servicio tiene que autorizar, hablar con el servicio. Entonces ahí uno va todo el tiempo como pimponeando estas necesidades de operacionalizarlo. La vinculación obvia que existe con el programa de atención domiciliaria, con el programa Más Adulto Mayor Autovalente, con el programa de adulto y personas mayores, etc. La sensibilización y difusión, el flujograma, las horas que les decías que a veces son escasas y hay que cambiarle el nombre de la atención para que el administrativo del SOME no se confunda, ¿sí? Son muchas cosas las que van pasando en el detalle que hace que un protocolo sea difícil de operacionalizar. Entonces ahí es cuando uno va haciendo esa revisión. Las consultorías que nosotros tenemos con CESAM asociado a las demencias, el monitoreo de los casos GES con el equipo SIGES, se trabaja muchísimo directamente con ellos, y el trabajo con las personas cuidadoras y trabajo comunitario. Bueno, y para ir finalizando, nosotros en enero de este año hicimos una jornada por los cuidados y centramos esta jornada en el abordaje de las demencias y pudimos trabajar junto con la comunidad en esta cartografía que hicimos donde georreferenciamos a las personas con demencia que viven en nuestra comuna y por grados de dependencia. Y encima de esto pudimos trabajar identificando cuáles son los recursos comunitarios con los que contamos a nivel de la comuna
para poder apoyar el cuidado de las personas con demencia. Y esto fue histórico, de verdad. O sea, hablar de las demencias, georreferenciarlo desde una perspectiva territorial y entender que las personas sí encuentran espacios amigables, como también no amigables, es importante también para visibilizar que las demencias no es solamente una condición de una patología, sino que es, o sea, no está centrado en la dolencia o en el sufrimiento, en el padecimiento, sino también en la participación social y en la integración sociocomunitaria. Y algunas actividades de promoción y garantías. Solamente contarles que entre enero y marzo de este año alcanzamos la apertura de casos GES de lo que en un año hicimos. O sea, ponerle recursos a esto, ponerle voluntad, ponerle trabajo, genera que podamos pesquisar a tiempo las demencias, tratarlas oportunamente, porque sabemos que es incurable, pero no intratable, y ese es como ha sido el foco de nuestro trabajo. Y como desafíos, para terminar, nos llegan muchos casos de CDT, de psiquiatría o del extrasistema indicando memantina. APS no tiene memantina. Entonces ahí se produce una dificultad porque la familia llega con, se lo están dando hace 2 años, démela. Es que se lo tengo que mandar a CESAM. Es que ¿cuánto demora? Entonces ese es un gran nudo crítico que tenemos a nivel de la contrarreferencia. La capacitación, que lo hemos mencionado, faltan espacios de participación comunitaria para personas con demencia asociadas también al territorio y a la vulnerabilidad, problemas de conectividad, inseguridad, narcotráfico. Facilitar grupos de personas cuidadoras, ya que tienen barreras espaciales y temporales para poder asistir. El problema de salud mental, lamentablemente, no alcanza mucho a salir a terreno para poder hacer intervenciones en el hogar. La humanización siempre es un desafío en la salud. El involucramiento de otros equipos de sector y que no se asocie solo las demencias a un profesional, sino al equipo de sector también es un desafío. Y los recursos humanos e infraestructura que sabemos que siempre son escasos en la atención primaria. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Agradecemos entonces a la representante de Los Espejos de esta experiencia muy, muy buena. A continuación entonces, Tania Rojas, terapeuta ocupacional de CESFAM El Aguilucho, de la Comuna de Providencia. Ya. Mi presentación, no sé si... no es esa. Bueno, me presento mientras, ¿todos me escuchan? No creo que todos me ven, soy media pequeña, pero acá estoy. Bueno, yo soy Tania Rojas, terapeuta ocupacional del CESFAM El Aguilucho, de acá de la comuna de Providencia. Pido disculpas de antemano a quienes ya han visto esta presentación, que en un corto tiempo me invitaron en varias jornadas a presentar, así que disculpen ahí si ya la escucharon. Y hoy les vengo a hablar un poco de la creación y la implementación de la estrategia de trastornos neurocognitivos en nuestro CESFAM. Voy a rellenar mientras. Bueno, esta estrategia empezó ya hace varios años en que empezamos a pensar en esto, a darnos cuenta de todas las problemáticas que habían al respecto, de todas las falencias que habían respecto a la demencia. Yo sé que es una realidad que nos ha pasado a todos. Así es que desde el 2018 más o menos que empezamos a pensar en esto, en estrategias, en cómo abordarlo, en cómo crear atenciones para trabajar con las personas con demencia. Y actualmente, ya desde el 2018 hasta acá, yo creo que hemos consolidado bastante el trabajo. Eso es lo que les voy a presentar ahora cuando esté la presentación. Y bueno, contarles como dato que por el momento somos el único CESFAM de la comuna que tiene implementada esta estrategia. Nos ha costado harto convencer a las autoridades, ¿cierto?, a quienes ponen los dineros para poder implementarlo los otros CESFAM, pero vamos caminando hacia allá. No sé con qué más rellenarle, para no... Ahora sí. Ahí sí. ¿Puedo manejar con esto, no? Parece que no.
No, no soy yo. ¿Ustedes lo manejan? Ya, entonces, bueno, como les decía, ha sido un camino bastante complejo. Avancen nomás a la siguiente. Ha sido un camino bastante complejo, ¿cierto? Tan caótico como esa espiral en donde hemos tenido que descubrir necesidades, ¿cierto? Sistematizar nuestras prácticas, buscar evidencia. En el fondo ha tenido bastantes obstáculos, como me imagino a todos nos ha pasado. Avance nomás. La siguiente. Bueno, y como resultado, no quiero alargarme tanto, como resultado de todo este tiempo logramos hacer un documento, ¿cierto?, que es el plan comunal, que reúne las orientaciones técnicas de lo que estamos haciendo actualmente en nuestra comuna, en nuestro CESFAM. Esto lo sacamos antes del que saliera del ministerio, entonces no es tan parecido. Sí, igual tiene algunas similitudes. Y además tiene la parte más práctica, ¿cierto?, con programación, con recursos, con indicadores, etcétera, que en el fondo nos sirve para decir, bueno, quien tome estas orientaciones, ¿cierto?, por ejemplo, los otros CESFAM, lo puede aplicar. Siguiente, por favor. Otro resultado es la formación de un equipo que ve a las personas con demencia. Y acá como gran hito, en el fondo, son la adquisición de 44 horas profesionales para el equipo, que no eran parte de la dotación, horas que nos costó demasiado obtener, pero este año ya las tenemos, son las horas de mías, ¿cierto?, como terapeuta ocupacional, y esas se suman las horas que son parte de la dotación de los otros profesionales, como médicos, kinesiólogos, psicólogos, trabajador social, administrativa, etc. ¿Sí? Ellos tienen poquitas horas dentro de sus horas, pero son para la estrategia. Y como tercer resultado, un flujo, ¿cierto?, de atención que la verdad ha ido mutando desde el 2018 hasta acá tremendamente. Porque también dependía un poco de los recursos que íbamos teniendo y así íbamos aumentando las prestaciones, etc. Pero ahora ya está más o menos consolidado, se los quiero mostrar en términos generales. Bueno, tiene tres partes. Uno, la sospecha. En el fondo, cualquier persona que tenga sintomatología, queja subjetiva, test alterado o diagnóstico del extrasistema, se deriva a la estrategia. Y acá en la sospecha, ¿cierto?, en el proceso diagnóstico consta de dos evaluaciones cognitivas, una remota y una presencial. La remota un poco que nos sirve de filtro o para recabar los primeros antecedentes. La presencial en donde aplicamos test estandarizados y por supuesto hay derivación a médico con los exámenes correspondientes. No quiero entrar en detalles, si no nos vamos a demorar mucho. Y luego de la confirmación diagnóstica, ¿cierto?, cuando lo ve el médico, cuando alargamos, ¿cierto?, el rendimiento del control médico para que pudiera hacer anuncio diagnóstico, ¿cierto?, educación, etcétera. Tenemos dos atenciones como principales. Una es la gestión de casos, que la hago yo, pero en el fondo es porque tengo más horas. Podría ser cualquier otro profesional capacitado. Y ahí hacemos evaluaciones funcionales, evaluaciones al cuidador, evaluaciones de necesidades, etcétera, y elaboramos un plan de cuidados integrales, que después de la presentación de la Trini Calleja me di cuenta que no estábamos haciendo tanto plan de cuidados integrales, es más bien básico, pero vamos encaminados hacia eso. Siguiente. Y tenemos luego de eso, ¿cierto?, que ahí definimos un poco qué necesita la persona, qué necesidades tiene. Hacemos una visita domiciliaria en dupla, generalmente es kinesióloga, terapeuta ocupacional, en donde hacemos evaluación familiar, ¿cierto?, ambiental, evaluación física si es que va la kinesióloga, y damos ahí un primer manejo no farmacológico, algunas herramientas. Siguiente. Y bueno, el tratamiento, tratamos de que tenga controles multiprofesionales, ¿cierto?, con médico, terapeuta ocupacional, trabajador social. Ahí tenemos un trabajador social que ve las necesidades más psicosociales, otro que ve el tema del cuidador, etcétera. Ahí, bueno, pueden ver el detalle de los controles. Tratamiento farmacológico.
¿cierto? Que son los medicamentos del GES, integración comunitaria con los distintos departamentos ahí de la municipalidad, con el intersector, y por supuesto derivaciones a la red, ahí también con la unidad de memoria, ¿cierto?, etcétera, en donde podemos derivar en caso de que sea necesario. Y todo eso nos ha traído resultados bastante favorables. Disminuimos los días entre la sospecha y la confirmación diagnóstica. Aumentamos el número de controles de personas con su control médico anual y logramos aumentar la base de datos, ¿cierto?, los números que teníamos de los cuidadores. Eso implica también una comunicación mucho más directa, mucho más fluida con los cuidadores. Así es que hemos tenido ahí resultados positivos. Bueno, algunas impresiones también de las personas que también están muy contentas con esta iniciativa, ¿cierto?, que es pionera, antes no existía nada parecido. Siguiente. Y si me preguntan un poco la clave, yo diría que este equilibrio entre la clínica y la gestión, ¿cierto?, desde lo clínico, importante un flujo de atención que sea contextualizado, que sea apropiado para la población, que nos pusimos como meta ser una red de apoyo para las personas, ¿cierto?, crear comunidad, que la gente se sienta, tenga este sentido de pertenencia, y por supuesto desde la resolutividad de estas diversas necesidades que vemos en la población con demencia. Y desde la gestión logramos todo esto, ¿cierto?, teniendo una comunicación fluida. Tenemos un WhatsApp de la estrategia en donde conversamos constantemente con los cuidadores si es que necesitan algo. Podemos ahí, hemos disminuido las inasistencias, ¿cierto? Podemos a veces dar horas, ver si tienen sus controles al día, etcétera. También nos dimos cuenta que teníamos que ser más integrales. Antes empezamos muy de nicho, nosotros, demencia, y solo vemos esto, pero nos dimos cuenta que nos teníamos que también unificar con los otros programas de la APS, así es que tenemos ahí hartos aliados, ¿cierto? SICEP, cuidados paliativos, el programa MAS, etcétera. En el fondo ahora trabajamos un poco en conjunto. Y, por supuesto, siempre evaluando, ¿cierto?, nuestras prácticas, reevaluando, teniendo indicadores para ir mejorando. Y, bueno, eso más desde lo técnico, ¿cierto? Y ya desde más la práctica, ¿cierto? Hemos tratado de hacer varias iniciativas que han tenido harto... le ha gustado mucho a la gente, así que se las voy a mostrar, muy también desde la línea de la salud familiar, ¿cierto?, y comunitaria. Bueno, hemos participado en ferias, en jornadas. Ahí estamos en una feria en una organización de adultos mayores en Ñuñoa, hemos ido hasta Ñuñoa, en ferias de salud, ¿cierto?, en la jornada ahí que nos han invitado. Siguiente. También desde la sensibilización, por ahí para el Día Mundial del Alzheimer, pusimos algunos afiches en el CESFAM, unas sopas de letras con factores protectores para que la gente también se motivara, y tenemos un Instagram donde también hemos tratado de ir sensibilizando sobre este tema. Es nuevo, así que no tenemos tanto contenido, pero de a poco. Hicimos también esta instancia que se llama Demencias al Alcance, en donde profesionales del equipo, ¿cierto?, psicólogo, médico y terapeuta ocupacional, no fue una charla, sino que fue un diálogo. La gente nos envió sus preguntas y en el fondo íbamos respondiendo todas estas preguntas respecto a la demencia, y fue bien interesante porque pudimos dialogar, ¿cierto? La gente también ahí hablaba de sus experiencias, respondía si es que sabía, etcétera. Fue bien interesante. También hicimos un diálogo ciudadano, ¿cierto?, autoconvocado del Hablemos de Cuidados para el Sistema Nacional de Cuidados, así que también ahí los cuidadores se motivaron, respondieron el formulario, ¿cierto?, y todo lo demás. Tenemos también el grupo Suspiro, que es un grupo de apoyo mutuo para cuidadores de personas con demencia, y como buen grupo de apoyo mutuo, no enseñamos a cuidar, sino que hablamos, ¿cierto?, y dialogamos y reflexionamos sobre el cuidado.
Tenemos caminatas por la salud cognitiva, nos juntamos todos los días viernes, esto lo hacemos con el programa MAS, ¿cierto? Que la gente del MAS es bien motivada, así que ahí con las personas con demencia y gente del MAS nos juntamos todos los viernes a caminar en una plaza, alrededor de la plaza. Y ha sido una experiencia bien importante, ¿cierto? Vamos creando el hábito de caminar, de la salud física, que nos ayuda también a la salud cognitiva. Hicimos también porque estábamos al debe en espacios para personas con demencia y dimos el paso, ¿cierto? Nos atrevimos, hicimos Memorias en Colores, que es un taller dirigido por terapeutas ocupacionales para las personas con demencia. Esto fue el lunes y fue como un plan piloto, pero la verdad es que tuvo una muy buena recepción, así es que queremos que se mantenga en el tiempo. Y lo vamos a hacer junto al grupo Suspiro, ¿cierto? Al grupo de cuidadores en salas paralelas, para así favorecer la participación tanto de los cuidadores como de las personas con demencia. Tenemos también una jornada con los ELEAM, con los trabajadores del ELEAM o con los familiares de personas con demencia que están en el ELEAM.